Bueno, vamos a empezar explicando qué es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos. Un conjunto de salida, el cual se denomina dominio, y un conjunto de llegada, el cual se denomina imagen. Todo dominio solamente puede tener una sola imagen. En cambio, la imagen puede tener más de un dominio. Luego están los tipos de funciones, que pueden ser función lineal, función cuadrática, función fraccionaria, logarítmica, exponencial, entre otras, las cuales van a tener cada una su gráfica y van a representar diferentes valores. También se pueden hablar de funciones continuas y discontinuas, las cuales vamos a desarrollar más adelante. Pero para hacer una introducción, estas se pueden definir por las restricciones del dominio. ¿Qué son las restricciones del dominio? Van a ser valores del dominio que no pertenezcan a la función. Y estas las van a definir tres factores, los cuales van a ser que un denominador, una función que tenga un denominador, nunca puede ser 0. Una raíz cuadrada no puede dar un número negativo, es decir, tiene que ser mayor o igual a 0. Y en un logaritmo, el argumento debe ser mayor que 0. Cuando algo de esto pase, nuestra función no va a tener valor, es decir, en dicho punto no va a existir la función. ¿Pero qué pasa en estos tres puntos? Continuando con lo que expuso mi compañera, si analizamos esta situación, podemos comprobar el comportamiento de la función, los valores que toma si nos acercamos a ese punto desde un lado o desde otro. Como se puede ver ahí en la gráfica claramente, tenemos tres funciones, las cuales están definidas por un punto llamado A, donde hay tres funciones que son diferentes. Una es continua, otra también, y la otra es discontinua. Pero ambas tienen el mismo valor de L. Es aquí donde vamos a comenzar a desarrollar el concepto de límite. Límites. Los límites son los valores que toma la función cuando x va a tender a un valor a. Es decir, que reemplazamos a x en la función por este valor, que no está en el dominio, para ver el comportamiento que tiene. Y donde este valor se va a acercar a un valor L cuando x se aproxime a. Esto nos lleva a definir también los límites laterales cuando nuestra función se acerque a ese valor del dominio, ya sea por izquierda o por derecha. También podemos definir un teorema, el cual nos dice que L va a existir si L laterales, ya sea por izquierda o por derecha, van a ser iguales. Es decir que, para plantear límites, nosotros necesitamos saber las restricciones del dominio y estudiar el comportamiento de la función en ese punto. Si ambos límites laterales dan un mismo resultado, el límite existe. Pero también tenemos límites que nos van a dar como resultado un número indefinido, es decir, infinito. Estos límites se les llama infinitos y va a ser cuando nuestro valor x tienda y nos dé un valor infinito. Podemos plantear que ahí existe una asíntota vertical. ¿Pero qué son los asíntotas? Son rectas a la cual no pertenecen al dominio de la función y nuestra función se acerca pero nunca las toca. Existen tres tipos de asíntotas: asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Y para conocer dichos asíntotas lo podemos hacer a través de los límites. Cuando un límite que tiende da como resultado un infinito, estamos en presencia de una asíntota vertical. Cuando nosotros evaluamos nuestro límite a tender a infinito, es decir, el límite de x, que tiende a infinito, y esta nos da un valor L, un número real, entonces estamos en presencia de una asíntota horizontal. Luego, al calcular el límite, vamos a tener indeterminaciones, las cuales se pueden ver en pantalla. Pero para levantar dichas indeterminaciones necesitamos hacer cálculos, los cuales no vamos a explicar ahora porque no van al tema. Y existen límites notables, los cuales también tienen otro desarrollo. La fórmula de calcular un límite es, a la fórmula de nuestra función, darle un valor que es el dominio. Por ejemplo, el límite de x, que tiende a 2, en nuestra función reemplazamos nuestro valor x por el 2, y el resultado de eso es el límite de la función.
Lo hacemos tanto desde la derecha como desde la izquierda y nos tiene que dar igual. Toda esta información nos sirve para calcular la continuidad o la discontinuidad de una función. ¿Qué quiere decir esto? Para que una función sea continua en un punto, significa que la función debe existir en ese punto. Es decir, si yo reemplazo este valor en la función, tiene que dar un resultado finito. El L que tiende a ese punto, él mismo también tiene que existir. Y tanto el valor del límite como el de la función tienen que ser iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, podemos decir que nuestra función es continua. Ahora, si no se cumple una de estas tres condiciones, estamos en presencia de una función discontinua, las cuales se van a clasificar en dos: discontinuidad evitable y discontinuidad no evitable. La discontinuidad evitable es donde la función no existe en dicho punto, pero el límite sí. Cuando tenemos este tipo de discontinuidad, estamos en presencia de una función que posee un punto vacío. Luego tenemos una discontinuidad no evitable, las cuales se dividen en primera especie y segunda especie. Las no evitables son cuando existe el punto de la función, pero no existen sus límites. Para que sea de primera especie puede ser de salto finito o de salto infinito. ¿Qué quiere decir esto? Si los límites laterales dan como resultado un número finito, pero son iguales, es un salto finito, es decir, un salto medible. Pero si los límites laterales, uno de los dos, nos da finito, entonces no se puede medir dicho salto y estamos en presencia de un salto infinito. Y para que sea de segunda especie, se puede decir que la función está definida, pero los límites laterales no existen, como se puede ver en la gráfica. Dicho todo esto, podemos decir que es una derivada. Como se puede ver en la gráfica, vamos a tener una función y dos puntos de la función, punto P y punto Q, y sus correspondientes coordenadas. Trazamos una recta tangente entre los dos puntos. Esa sería la recta secante. Y ahora analizamos qué pasa cuando el incremento de x, es decir, la proyección del punto Q en la coordenada x, se acerca hacia la coordenada del punto P. ¿Qué pasa con los puntos? Al acercarse cada vez más se van a ir formando diferentes rectas secantes. Esto pasa al aproximarnos al punto Q hacia el punto P, generando límites tanto como se puede. Tanto así que va a llegar a un punto donde Q se va a transformar en P y la recta secante se va a transformar en una recta tangente. De esta manera, los puntos P y Q formarán un triángulo con los incrementos de cada uno, planteando una recta tangente en el punto P. Como se puede ver en la gráfica, el ángulo formado entre P y el incremento de x es alfa, y el ángulo formado entre la recta tangente y x es beta. Si el incremento de x lo acercamos lo más próximo a x, el punto Q se va a acercar al punto P, y la recta secante se transformaría en una recta tangente. Y el ángulo alfa se va a transformar en el ángulo beta, donde de esta manera podemos definir a la derivada como el límite entre el cociente del incremento de y sobre el incremento de x. Cuando este incremento de x tiende a ir a 0, donde se va a acercar al punto P, y la tangente del ángulo beta, que va a ser el ángulo de la recta tangente, va a tener el valor numérico de la función derivada en el punto P. Por esto, podemos decir que la derivada solo va a existir si la función es continua, entonces va a ser una función derivable. Y el procedimiento general para obtener la derivada de la función va a ser el siguiente, que a continuación vamos a mostrar, donde definimos la función continua y se van a agregar en ambos miembros incrementos finitos, donde se van a despejar el incremento y dividimos ambos miembros por el incremento de x, formando así el cociente del incremento. Y luego se aplican límites en ambos miembros para que el incremento de x tiende a ir a 0. Ahí pueden ver la tabla de derivadas de las diferentes funciones y a continuación mostramos cómo es el procedimiento en una función potencia.